Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con una energía increíble porque hoy tenemos un chismecito de los buenos. Si son tan fans de las novelas turcas como yo, y especialmente si se enamoraron perdidamente de Eda y Serkan, este es su lugar. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Los que nos hicieron suspirar, reír, llorar y creer en el amor verdadero. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, especulaciones y la pregunta que todos nos hemos hecho: ¿qué pasó con Hande y Kerem? ¿Hay posibilidades de que los veamos juntos de nuevo? Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún chisme, ninguna noticia y ninguna teoría loca sobre nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos ese fenómeno llamado Senkalkapm o Love is in the air, como la conocimos en Latinoamérica y España. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que lo que veíamos no era solo actuación. Y efectivamente no lo era. Poco después de que comenzara la serie, los rumores se confirmaron: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Éramos felices, éramos uno. Y no solo eso, el impacto de Senkalkapm fue global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Su relación fue pública y notoria. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, demostraciones de cariño. Todo parecía un cuento de hadas moderno. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco e incluso a nivel internacional. Los fans los bautizaron como Anker y cada publicación, cada aparición pública, era motivo de celebración y análisis exhaustivo. Todos queríamos saber cada detalle de su amor. Revistas de moda los buscaban para portadas exclusivas, marcas de renombre los contrataban como embajadores, y sus nombres eran sinónimo de glamour y éxito. La expectación era palpable en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada historia que compartían en sus redes sociales. Incluso se crearon hashtags específicos para seguir cada uno de sus movimientos, desde #AnkerLove hasta #AnkerForever. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Al principio muchos pensamos que eran simples inventos de la prensa rosa, pero lamentablemente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su romance. El shock fue enorme. Los fans se sintieron desolados y comenzaron las especulaciones sobre las razones de la ruptura. La noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales y los portales de noticias de espectáculos. Los fans, incrédulos, se negaban a aceptar la realidad. Se organizaron campañas online para pedirles que reconsideraran su decisión, se crearon peticiones para que volvieran a estar juntos, e incluso se compartieron mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores. El mundo Anker se tambaleaba. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, como suele suceder en estos casos, las razones oficiales fueron diferencias irreconciliables y desgaste en la relación. Pero por supuesto los rumores apuntaban a otras posibles causas. Algunos decían que las apretadas agendas de ambos, llenas de proyectos y viajes, habían dificultado mantener la relación. Y es que tras el éxito de Senkalkapm, sus carreras se dispararon aún más. Hande comenzó a recibir ofertas para protagonizar nuevas series y películas, mientras que Kerem incursionó en proyectos internacionales y se consolidó como un actor de renombre en el extranjero. Esta vorágine de trabajo los obligó a pasar largas temporadas separados, lo que, según algunos allegados, generó tensión y distanciamiento en la pareja. Otros mencionaban la presión mediática y el constante escrutinio público. Imagínense vivir bajo la lupa de los medios y los fans las 24 horas del día. Cada cita, cada gesto, cada mirada era analizada y comentada al detalle. Esta constante presión, sin duda, debió ser asfixiante para ambos, quienes, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a la privacidad y a vivir su relación de manera natural. Incluso se habló de posibles infidelidades, aunque esto nunca se confirmó. Como suele suceder en estos casos, los rumores de terceros en discordia no tardaron en aparecer. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores que podrían haber influido en la ruptura,
pero ninguna de estas especulaciones fue confirmada por fuentes oficiales. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son moneda corriente y muchas veces se utilizan para generar controversia y aumentar la atención mediática. Lo cierto es que independientemente de las razones reales, la ruptura de Hande y Kerem dejó un gran vacío en el corazón de muchos fans. Verlos separados era como ver el final de una era, el fin de un cuento de hadas que creíamos eterno. Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados de los reflectores y evitaron hablar sobre el tema. Era evidente que necesitaban espacio para procesar la situación. Se refugiaron en sus familias, amigos y proyectos profesionales, tratando de superar el dolor y la decepción. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un campo minado, donde cada publicación era analizada con lupa en busca de pistas sobre su estado emocional. Pero el tiempo pasa y las heridas sanan. Poco a poco, tanto Hande como Kerem comenzaron a retomar sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos actorales, participando en series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Demostró su versatilidad y talento en diferentes géneros, alejándose del estereotipo de chica bonita y explorando personajes más complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en la actuación y además exploró su faceta como productor. Se involucró en proyectos más ambiciosos y personales, demostrando su visión artística y su compromiso con la industria del entretenimiento. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y dedicados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo en el corazón de los fans de Anker. La pregunta persistía: ¿habría alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podrían Hande y Kerem superar sus diferencias y volver a estar juntos? Los fans se aferraron a la mínima señal, al más pequeño indicio que pudiera sugerir una posible reconciliación. Cada like, cada comentario, cada mención en redes sociales era interpretada como una prueba de que el amor entre Hande y Kerem seguía vivo. En los últimos meses, han surgido algunas señales que han alimentado aún más estas esperanzas. Por ejemplo, algunos fans han notado que Hande y Kerem se siguen mutuamente en redes sociales. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, estos pequeños detalles pueden significar mucho. En un mundo donde el unfollow puede ser una declaración de guerra, el simple hecho de seguirse mutuamente en redes sociales sugiere que al menos existe una relación cordial entre ellos. Además, se han publicado algunas fotos y vídeos en los que se les ha visto en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Algunos creen que estos encuentros podrían ser casualidades, mientras que otros ven en ellos la prueba de que ambos mantienen contacto y podrían estar acercándose nuevamente. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos restaurantes, gimnasios e incluso eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Algunos fans creen que estos encuentros son orquestados por ellos mismos para tantear el terreno y ver cómo reaccionaría el público ante una posible reconciliación. Pero la señal más importante, en mi opinión, es la actitud de ambos al hablar el uno del otro en entrevistas. Aunque evitan profundizar en el tema, siempre se refieren al otro con respeto y cariño. No hay rencor ni resentimiento en sus palabras. De hecho, incluso han llegado a reconocer la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro. Kerem, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que Hande es una persona maravillosa y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Ha destacado su talento, su belleza y su gran corazón, reconociendo que fue una persona muy importante en su vida. Hande, por su parte, ha expresado su admiración por el talento y la personalidad de Kerem. Ha elogiado su profesionalismo, su sentido del humor y su capacidad para conectar con la gente. Estas declaraciones, aunque sutiles, sugieren que entre ellos todavía existe un vínculo especial. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos mismos. Pero basándonos en las señales que hemos visto, podemos decir que la puerta no está completamente cerrada. Existe la posibilidad de que con el tiempo, ambos puedan superar sus diferencias y darse una nueva oportunidad. Quizás el tiempo separados les haya servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren y valoran en una relación. Claro, también es importante ser realistas. Ambos han seguido adelante con sus vidas y tienen nuevos proyectos y compromisos. Quizás la presión mediática y el escrutinio público sigan siendo un obstáculo para una posible reconciliación.
Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y sinceramente, ¿a quién no le gustaría ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos de nuevo? Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, vale la pena luchar por lo que uno siente. Su romance fue como un bálsamo para el alma, una inyección de optimismo en un mundo cada vez más cínico. Así que por ahora sigamos observando, analizando y especulando. Quizás, en un futuro no muy lejano, tengamos una grata sorpresa. Mantengamos la fe, mi gente guapa. Para terminar, quiero recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hablamos de la historia de amor entre Andercel y Kerem Bürsin, desde su romance en la serie Senkal Kapm hasta su inesperada ruptura. Analizamos las posibles razones de su separación y las señales que han alimentado las esperanzas de una posible reconciliación. Y finalmente llegamos a la conclusión de que, aunque no hay nada seguro, la puerta no está completamente cerrada. Recordemos que el amor es un misterio y a veces los caminos se bifurcan para luego volver a encontrarse. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos chismes y teorías con ustedes. Quiero agradecerles por su apoyo y por estar siempre ahí. Sus comentarios y likes son mi mayor motivación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuáles creen que fueron las razones de su ruptura? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y especulaciones. No se corten, aquí somos una gran familia de chismosos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, se hace más llevadera. Hasta la próxima.